Veíamos ahora las imágenes de los últimos 3 ataques en este año y medio, sobre todo este último de Niza. Por un lado, dicen que estaba loco, que era un psicópata, que actuó solo. Por otro lado, se lo adjudicaron desde el Estado Islámico. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que estas personas que vemos que participan de este tipo de atentados, algún tipo de desvarío, algún tipo de anomalía o de sociopatía tienen que tener. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Eso no significa que el hecho de pertenecer o no a una célula más integrada, con una estructura más o menos cercana a otros grupos de ideología radical, sea Al-Qaeda, sea el Estado Islámico, porque esos son, dijéramos, los nombres de fantasía que hoy conocemos. Pero hay una plétora de organizaciones, tanto en Indonesia como en Filipinas, en África. Lo digo para recordar que la amenaza de la violencia islamista no se ciñe solo al grupo ultraconocido del Estado Islámico. Ese es el más famoso y el que nos atemoriza y atenaza a todos ahora. Pero lo importante aquí no es saber tanto si es un lobo solitario, entiendo yo, para combatir esa ideología de raíz, sino comprender que los niveles de alarma ya nos demuestran que hay que aprender a convivir con cierto grado de amenaza islamista y a partir de ahí tomar otro tipo de recaudos, tomar otro tipo de precauciones para prevenir, disuadir atentados, pero en última instancia comprender que el germen, la semilla de esa violencia islamista reside entre nosotros también. Recién veíamos y repasábamos los atentados en Francia, ¿no? Para entender, o sea, vemos atentados en muchos lados, ¿no? Pero del mundo occidental hubo un ensañamiento con Francia. ¿Por qué se da específicamente ahí? Sí, no sé si hay razones particulares que lo expliquen. En realidad Francia, al igual que un conjunto de países, siempre ha estado dentro de los manifiestos de Al-Qaeda o del Estado Islámico como puntos en los cuales le aconsejaban o le pedían a sus seguidores que pudieran atacar. Yo creo que lo que ha pasado en Francia es que ha demostrado algunas falencias desde el punto de vista de la seguridad y de la inteligencia, sobre todo en el último año y medio, y que lo ha convertido en un punto sensible o donde atacar quizás ha sido más fácil que en otros lugares. También acá lo que hay que entender son las dinámicas internas de cada uno de los países. Los procesos de radicalización en Francia, de la manera que se desarrollan, son de alguna manera diferentes a lo que pasa en Inglaterra o en los Países Bajos. ¿Cuáles son las o diferencias? incluso en los nórdicos. Y bueno, sobre todo tiene que ver con el tipo de población que ha emigrado ahí. En Francia, sobre todo, hablamos de población de África del Norte, sí, de origen marroquí o de Argelia incluso. Y bueno, y en realidad en Francia está un poco más deprimida esa población, quizás más alienada. Menos integrada. Menos integrada, seguramente, viviendo quizás en guetos, que es el caso un poco de lo que pasa en Niza. Quizás muchos se sorprendieron que hubiera un atentado en Niza. Porque en Niza, claro, en la Costa Azul, bueno, lo que sabemos en realidad es que toda la riviera del Mediterráneo, por lo menos desde hace 6 o 7 años, se ha convertido en lo que llaman un hotbed, ¿no? Un punto caliente de radicalización, de reclutamiento, con espacios suburbanos habitados por musulmanes de terceras o cuartas generaciones, claro, que pasan por esos procesos de radicalización. Claro, porque los vecinos decían como que ellos no lo veían como un religioso, claro, y el ministro del Interior había dicho que se radicalizó rápido. ¿Puede ser tan rápido? Bueno, a ver, hay procesos y estudios que demuestran que hasta, o sea, después del 2001, y esto con Martín creo que alguna vez lo hemos comentado en aquella ya casi histórica conferencia que tuvimos sobre el terrorismo islamista, eran procesos que llevaban entre 2 y 4 años, pero la irrupción de las nuevas tecnologías, la facilidad con que uno puede acceder no solo a eso, sino a foros más o menos clandestinos, las tablets, los teléfonos inteligentes, tenemos muchísimas vías de comunicación con personas que no necesariamente están radicadas en Francia o en Bélgica, pero que pueden estar incitando a ese mensaje del odio. Y hay que entender que estas personas, y quiero que se entienda lo que voy a explicar ahora porque para mí es fundamental, tenemos que entender por qué en Francia está todo el mundo preguntándose, no solo nosotros aquí. Y lo que voy a explicar es casi un contrasentido a lo que luego voy a decir. O sea, tenemos que evitar el discurso simplista y facilongo de decir la culpa la tiene el Islam, la culpa la tiene la religión, vamos a criminalizar, vamos a estereotipar y esencializar a todo musulmán. ¿Eso qué quiere decir? Que ya traen en su ADN prácticamente el germen de la violencia, de lo bárbaro, de que atacan indiscriminadamente a Occidente, porque eso sería garrafal. O sea, abonar esos prejuicios hacia un colectivo que suma ya 1.500 millones de musulmanes en el mundo, que residen en los 5 continentes, es lo que hay que evitar, porque además es lo que
quieren los violentos. Claro, es Ya el se han germen del que marcado. hablabas, ¿no? Y esa Ahora, la semilla. mayoría de las víctimas justamente son musulmanes. Son musulmanes, lo recuerda el atentado de Irak. Pero déjame elaborarte esta idea. ¿Por qué Francia? Y bueno, porque estas personas, justamente en Francia, en Bélgica, hay una comunidad vibrante de musulmanes. Hablamos de un país donde hay 10 millones de musulmanes. ¿Son todos potenciales candidatos a atentar contra nosotros Claro que no. o contra su propio país? Porque Francia ya es su país. No, claramente que no. Son muy poquitos, es un ínfimo porcentaje el que se ha radicalizado. Lo que ocurre es que ya están más allá del bien y del mal. Es lo que yo llamo cruzar todos los umbrales hasta llegar ya al último momento donde ellos se creen la víctima. En vez de los victimarios, están con ese discurso de la minoría. Yo te ataco a ti, Holland, porque tú has atacado antes a los míos. ¿Y quiénes son esos míos? El Islam en general. Son personas que evidentemente con algún tipo de sociopatía, algún tipo de desequilibrio, quizás que lo vienen arrastrando por una adolescencia donde se sentían a caballo de dos culturas, no integran plenamente la sociedad francesa, pero tampoco son magrebíes como el resto de sus primos en Marruecos, porque ya viven con otro tipo de pensamiento cartesiano o porque viven con acceso, por ejemplo, a tipos de ocio que no existen en Marruecos. Entonces yo creo que esas personas están ya tan alienadas de la realidad que se creen víctimas de una sociedad occidental que está castigando al Islam. Entonces ellos van a dar un golpe certero porque esa persona, igual que el de Orlando, sabía que iban a ser ultimados en última instancia. El golpe tiene que ser de gran efecto para justamente en una sola atacada poder matar a la mayor cantidad de personas indiscriminadamente. ¿Y por qué, por ejemplo, con un camión, con niños, con mujeres? Porque no los consideran víctimas inocentes. En última instancia somos nosotros los que los hemos atacado durante siglos. Claro. Y tienen derecho entonces ahora a tomar venganza. Eso es un punto importante a tener en cuenta, pero como dije antes, evitar el creer que donde hay comunidad musulmana importante hay un peligro latente. Sí, en estos casos lo que siempre hay es un conflicto de identidad muy grande y que se manifiesta el no sentirse parte de una sociedad en la que nacieron, crecieron y viven, y también no sentirse parte tampoco de sus raíces. Cuando ese conflicto de identidad se dispara, es una puerta que se abre hacia adoptar este tipo de conductas radicales. Ahora, lo que tenemos que entender también es que, desde el punto de vista de los estudios del terrorismo, o sea, lo que se sabe en evidencia empírica, es que en la mayoría de los casos no ha habido, digamos, elementos que puedan hablar de una psicopatía. Digo, eso es algo que se viene estudiando por lo menos desde hace unos 15 años y son los resultados que a gran escala han dado. Eso no quiere decir que este hombre o cualquier otro de los hombres no fuera un psicótico, y no son excluyentes que esté en un proceso de radicalización que en general duran unos 4 años y que tenga esos elementos psicóticos en su conducta o desórdenes de la personalidad. ¿Por qué se los llama lobos solidarios a los que emprenden este tipo de ataques? De solidarios no tiene Solidario con la causa. Con otra causa, sí. No, en realidad la definición de lobo solitario es muy cuestionada. Incluso algunos expertos te van a decir que no existen los lobos solitarios. Porque no se trata solo de que una persona actúe por sí sola, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista logístico, sino que la definición de lobo solitario implica que tuvo que pasar por todo ese proceso de radicalización por sí solo, a través de la web, adoptando discursos de los medios, y que se llenó de ira y que su propósito, digamos, lo pudo apadrinar por sí solo. O sea, lo que pasa es que a través de la web ya es muy discutible que sea solo, exactamente. ¿no? Porque O sea, los procesos de radicalización por sí mismos son procesos sociales. Claro. Necesitan estar en contacto con otras personas. Tradicionalmente podía ser en la mezquita, podía ser de algún líder que incitaba a esa violencia, o podía ser en un garage, pero son procesos que necesitan de otros. En realidad, cuando se habla de células terroristas, ahí lo que hay es muy interesante, un proceso de socialización de gente que necesita estar en contacto con iguales para sentir que su discurso resuena, para sentir que sus miedos y frustraciones son entendidas por otros y que también lo alientan a la violencia. Porque tomar la decisión de agarrar un camión y pasar a 80 personas por arriba necesita de cierta valentía, entre comillas, que se me entienda bien, ¿no? Ahora, quizás, claro, el término se puede utilizar para diferenciar ataques coordinados o producto de una organización, o ataques como hubo, como el anterior en Francia, que fue coordinado y en varios lugares a la vez. O sea, para diferenciar de esa manera, ¿no? Exactamente, tiene que ver con lo que se llaman las tipologías de acción dentro del terrorismo. O sea, digamos, la más importante, la forma más organizada, es
cuando el ataque viene preparado, sancionado y preparado desde Al-Qaeda o del Estado Islámico, con recursos propios, con organización, con inteligencia. Como el del 11 de septiembre. Como el del 11 de septiembre, es un caso típico, aunque si bien fue sancionado por Bin Laden y Bin Laden tenía conocimiento de todo eso, fue preparado por una célula externa en Hamburgo, el llamado Grupo de Hamburgo, que fue el que terminó perpetrando el atentado en Estados Unidos. De ahí para abajo hay por lo menos 4 o 5 escalones diferentes de forma tipológica que son definiciones. De esta forma, de repente, y volviendo a lo que planteaba Susana del miedo, asusta mucho por el hecho de que con muy poca logística, una persona sola... Bueno, en cualquier lado es discutible también, porque vos nos explicabas que por qué Niza, ¿no? O por qué Francia, pero puede pasar en cualquier lado. Puede pasar en cualquier lado y por eso yo digo que hay que aprender, esto que voy a decir suena siniestro, pero es así, hay que aprender a convivir con ciertos niveles de alarma social en ese sentido, porque ya ningún país está a salvo. Evidentemente tienen un encono especial con aquellas potencias centrales de Europa, sobre todo por lo que fueron los procesos de colonización. No nos olvidemos que Francia, Gran Bretaña colonizaron buena parte de Oriente Medio. Ahí se suma también Italia un poquito con Libia, España con el Sáhara Occidental, pero... Cuando hablamos del dolor de esas personas en su herencia, hay una parte que es realidad, de cómo Occidente se metió en el Medio Oriente, ¿no? Y también cómo sigue actuando y cómo sigue de alguna manera teniendo injerencia en procesos como el de Irak o el de Afganistán o el de Siria. Por eso también digo que en el día después lo que tenemos que hacer es una lectura muy precisa a distintos niveles, evidentemente, de cómo trabajar todos de una manera mucho más organizada, cooperar mucho más los servicios de inteligencia, no solo de Europa, sino también con los socios en el Mediterráneo, con Marruecos, con Argelia, porque evidentemente no vamos a poder evitar todos los ataques terroristas que se estén planificando, pero sí podemos de alguna manera minimizarlos y conocer mejor la mentalidad de estas personas. No, y que el miedo no nos deje, Susana, que gane el discurso más... Trampiano. Exactamente, Donald Trump, de Le Pen, hay que echar a todos los musulmanes. Perdón, solo digo este apunte y te dejo, Martín. Lo que yo veo ahora es que no solo en Europa, sino también en Estados Unidos se está abonando un discurso facilongo, simplista, para situaciones que son muy complejas. Como tememos que pueda haber un nuevo atentado de musulmanes como el de Orlando, vamos a levantar un muro, no van a pasar los mexicanos, pero tampoco no van a pasar los musulmanes y listo, no tenemos problema. Eso realmente es una imbecilidad mayúscula. O sea, para este tipo de situaciones complejas se necesita trabajar a distintos niveles. Y otro detalle que no es menor, el Estado Islámico viene abonando ese discurso de os vamos a hacer sentir miedo allí donde estéis, no vais a poder dormir tranquilos. Tampoco son novedosos en eso, ya lo dijo Bin Laden antes, y muchos otros pseudolíderes menos conocidos que, como dice Martín, no es menor. Hoy ya se sabe dónde se radicalizan las personas que finalmente acaban atentando. Sabemos su perfil, incluso su estrato social. Son hombres jóvenes, antes eran solteros, ahora suelen ser casados, con hijos, se repite el patrón. Siempre trabajan a veces en compañía de un hermano, de un primo, lo que es el entorno familiar o de amistades. Entonces ya sabemos dónde se radicalizan, en las cárceles, en las penitenciarías, en los gimnasios, en esas escuelas o mezquitas o madrasas, como queramos llamarlas, clandestinas, llamadas garage en Francia, que ya no son tan clandestinas porque la policía sabe dónde están. Por eso es importante, no digo controlar cada paso que estas personas dan, pero sí saber dónde se está erigiendo un centro musulmán, saber qué tipo de imam está liderando la plegaria, qué tipo de discurso se dicta allí. Entonces, todo esto que nos cuesta mucho en Occidente exigir, porque entendemos que es una merma, un retroceso en nuestras libertades cívicas, hoy se hace necesario. Bueno, el otro día el presidente alemán, que estaba acá de visita en Uruguay, decía, vamos a terminar derrotando el terrorismo, pero Alemania entiende que tiene que ser un combate sin limitar las libertades individuales, ¿no? Que es un hecho también importante que siempre entra en cuestión en este tipo de situaciones, porque ahora empieza un férreo control o se Ahora, lo que decías hace un ratito del intercambio de información de los servicios de inteligencia, claro, es fundamental, porque lo decías, bueno, ya más o menos tienen las características, ¿no? De quién se puede radicalizar. Pero, por ejemplo, Turquía le había avisado a Bélgica de uno de los que participó en un atentado y Bélgica le había deportado a Holanda y en Holanda no tenía ninguna vigilancia. Bueno, pasó lo mismo con los hermanos. Pasó lo mismo en Madrid hace 10 años. Sí. Las personas que cometieron el atentado importantísimo en los trenes de cercanías eran personas que los servicios de inteligencia norteamericanos sabían que tenían cierto grado de peligrosidad y aún así no hubo comunicación. Digo, lo que pasa es que los servicios de inteligencia en general son muy celosos de la información que tienen. En este caso, el FBI te dice que tienen unos hermanos que son peligrosos y después Bélgica dijo que ellos no estaban avisados.
Y hay otro elemento... se empiezan como a contradecir entre ellos. Hay que ver también si realmente se le pasaron la información o no. Pero... Esas cosas suceden, pero para mí hay un elemento que acá es fundamental que tiene que ver con la visión política de este tema. Esto no es solamente un problema de seguridad. Acá pueden sacar la cantidad de tanques que quieran a las calles en Francia, que no lo van a solucionar. O sea, el terrorismo no es solucionable desde ese punto de vista. Y sobre todo porque desde que George Bush le declaró la guerra al terrorismo, al día de hoy seguimos encontrando discursos que hablan de guerra al terrorismo. Y una guerra al terrorismo, en términos convencionales, es imposible. Es imposible porque el día de hoy la batalla, si se puede hablar de una batalla, está planteada en otros términos. O sea, no hablamos de un ejército convencional en un territorio al cual puede ser invadido y se puede lograr una victoria como entendíamos una victoria en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pensarlo de esa manera es errar y es saber que, yo escuché a alguna autoridad francesa que se enmarcó de ese discurso diciendo los franceses se van a tener que acostumbrar a convivir con el terrorismo. Sí, exactamente, y esa es la realidad. Ahora, cualquier democracia abierta y libre se tiene que acostumbrar a convivir con el terrorismo. Ahora, el Estado Islámico, desde el punto de vista militar y algunos de sus bastiones, ha sufrido algunos retrocesos. ¿Eso cómo impacta en el proceso? ¿Cómo puede impactar en el proceso o en estos últimos atentados? Impacta primero que nada en el nivel de reclutamiento. Si hace un año había 2.000 combatientes mercenarios gustosos y dichosos de cruzar la frontera de Turquía para irse hacia Raqqa o alguno de los feudos del Estado Islámico, en esos territorios que controlaban en Irak y en Siria, hoy ha bajado muchísimo el número a 200. Entre otras cosas porque esas personas que acudían a ese lugar creyendo que iban a crear un protoestado islámico donde había reglas claras. No hay que olvidar que aquí, como dice mi compañero Martín, no es solo un combate en el plano de la seguridad. Yo creo que a los servicios de inteligencia todavía les falta comprender la cabeza, la psiquis de estas personas. Estas personas muchas veces lo que quieren es un padre, un guía fuerte, con un discurso fuerte, como ocurre con los que siguen a Trump o a otros en Europa, que les diga los límites. Y hay que aprender a entender que en este siglo XXI, en la época de la posmodernidad, de lo digital, hay personas que no se saben manejar con total y absoluta libertad, que no la pueden llevar adelante, que necesitan que alguien les diga, haz esto, como si fuera un soldado. Es una especie de mentalidad de secta que también podemos encontrar aquí por casa, evidentemente no ligada al Estado Islámico, pero o sea, aquí hay un combate en distintos frentes, el sociológico. Pero sí otras religiones. Claro, pero por ejemplo, ¿cuántos de los que tienen que combatir policialmente y con una mentalidad de servicio de seguridad a estos yihadistas conocen acerca del Islam? ¿Qué es lo que conocen? Seguramente los titulares que ellos entienden que les sirven para comprender esa cabeza, pero falta mucho más formación en esos procesos de por qué estas personas toman esa decisión a pesar de vivir en Francia, en Bélgica, por qué quieren irse a un país desconocido para ellos como Siria o como Irak a combatir contra un enemigo también un tanto difuso. Porque fijaros que fueron cerca de 5.000 los europeos que se fueron a las filas. Sí, hay muchísimos. Un 20% de los que salieron de Francia salieron de esa zona de la ribera del Mediterráneo. Lo que yo decía, ¿no? Que para muchos podía ser una sorpresa de que hubiera pasado ahí. No era tanto. No era tanto, un 20% de los que salen de Francia, que es uno de los números más importantes. Más de 1.500 combatientes, ¿no? Que han enviado ya. Pero hubo algunos intentos, sobre todo en Inglaterra, en los Países Bajos, en Dinamarca, de intentar dar una respuesta diferente a este problema, ¿no? Con programas de contrarradicalización o programas de radicalización, que lo que intentan justamente es que cuando esa persona está en ese proceso que dura unos 3, 4 años, bueno, poder agarrarlo a través de su grupo. Primero ubicarlo, ¿no? Bueno, ubicarlo, saber que existe el problema. Ahí obviamente se necesita mucho la colaboración de la familia, de los amigos, de alguien que diga, bueno, esta persona tiene estas creencias, está en un camino. En un proceso. En un proceso que cree que la violencia es una justificación para realizar cambios sociales o políticos, y ahí hay programas que han funcionado para intentar sacarlo desde ese lugar. ¿Han sido efectivos? Bueno, no del todo. No, las evaluaciones de estos programas indican que en realidad tienen fallas, pero yo creo que es un intento muy noble por entender la problemática. Ahora, lo que decías vos tiene que ver con una contrapropaganda también, porque ellos tienen acceso a productoras audiovisuales, a revistas en todos los idiomas en la Unión Europea. Explícame por qué nos han cerrado esas productoras. Exacto. Si mañana nosotros en esta mesa tenemos durante solamente una semana un discurso de incitación al odio a un colectivo en Uruguay, simplemente una semana, evidentemente el programa se cierra. ¿Y por qué no nos han cerrado esas productoras? ¿Cuál es el interés detrás de crear un Estado Islámico? Porque el
Estado Islámico no es solo el rejunte de milicianos que vienen de un sitio y otro, hay mucho dinero volcado ahí, hay muchas medias tintas. Compradores de petróleo también, ¿no? Claro, liguemos lo que está pasando con lo que ha sucedido recientemente también en Turquía. La actitud de Occidente, que está de alguna manera embretado, porque mal con Erdogan y mal sin Erdogan. Sí. Prefieren que continúe el actual presidente, aunque sepamos que es autoritario, que tiene tintes y ribetes también islamistas, que sufriría un retroceso en algunas libertades, por ejemplo, de prensa. Claro. Entonces, a ver, aquí Occidente siempre está calculando el mal menor. O sea, que mira para otro lado cuando están estas publicaciones, estas revistas, estas... no tanto que mire para otro lado, yo lo que creo es que no se ha perseguido con ahínco hasta ahora, bien lo decíais de alguna manera quizás al pasar, ahora es cuando el Estado Islámico ve que realmente se le están quitando, arrebatando territorios como Faluya o como, por ejemplo, otros lugares en Siria, por ejemplo, también, que eran ya parte de su feudo, cercanos a Raqqa, pero solamente ahora está impactando esa coalición. Hablábamos de la posibilidad de que esto ocurra en cualquier lado y tenemos los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro ahora que acercan en Latinoamérica. ¿Puede pasar algo? ¿Puede haber alguna información? Saca la bola de cristal ahora. Martín. Sí, no, hacer futurología. No, yo sé, pero digo, hay argentinos, brasileros que participen de estas cosas. En realidad, lo estudiaste ya, Martín, ¿no? Investigaste ya y te dije. No, hiciste un artículo donde dice que hay ya argentinos y brasileros, por ejemplo. Sí, exactamente, sí. Hay argentinos o brasileros, como personas también de muchas otras nacionalidades que han participado, se han sumado a las filas del Estado Islámico. Es difícil saber si cualquier mega evento siempre trae esas medidas de seguridad. Yo entiendo que en Brasil hay una alarma importante con el tema. América Latina, dentro de todo, ha sido un continente que si bien ha sufrido de alguna manera atentados terroristas vinculados al Islam, está el caso notorio de la AMIA, que todos recordamos, pero también hubo algunas otras persecuciones particulares en Argentina, se ha mantenido dentro de todo a salvo. Eso no significa que no existan procesos de radicalización en camino en América Latina. Los hay en Venezuela, los hay en México también, muy ligados al tema del narcotráfico. Ahí sí hay expertos que ya han identificado algunos grupos, sobre todo vinculados a un terrorismo chiita, más vinculado con Irán, que en determinados lugares han identificado que estarían en un proceso. Igual con todo, América Latina se ha mantenido a salvo. Habría que ver qué es lo que pasa en Brasil, pero yo no creo que vaya a pasar nada. Claro. Hay que entender que América Latina no ha tenido la participación que tienen las grandes potencias en Oriente Próximo. No es el enemigo. Claro, no es el enemigo primario, ¿no? Eso no significa que hay que bajar la guardia. Como dijimos, esto hay que combatirlo entre todos en distintos frentes. También nos atañe a nosotros, desde los medios de comunicación. Todos colaboramos con los medios y creo que los que estamos aquí sentados, ciertamente, es muy importante. Yo ahí como docente detecto una falta de conocimiento acerca de los términos, acerca de qué significa hoy el Islam. Detecto que los medios de comunicación, muchas veces sin que resulten islamófobos, concluyen una imagen muy distorsionada, muy caricaturesca de lo musulmán, de lo árabe. Y eso no ayuda a que también nuestros ciudadanos puedan activamente, de alguna manera, no solo prevenir, sino también actuar inteligentemente en una sociedad que hoy se siente amenazada, ¿verdad? Es decir, personas que hoy tengan miedo a viajar a Europa, evidentemente eso no es lo que queremos, porque eso es darle todo el triunfo a estos grupos que nos están diciendo no vamos a dejar que podáis vivir tranquilos y tenemos tiempo para ganar la batalla. Para los dos, decías una amenaza y la falta de información. ¿Es una amenaza el expreso de Guantánamo que ahora lo están buscando? Era libre, no había que perseguirlo, pero ahora hay que buscarlo porque no se sabe dónde está. Estoy hablando de Dijab. Yo hace un par de años cuando empezó todo este tema, me acuerdo yo estaba en Londres estudiando justamente terrorismo y escribí un artículo que salió en El Observador en el que me preguntaba cuál habían sido las bases para tomar la decisión y cuánto sabía el gobierno uruguayo sobre los procesos de radicalización que los expresos de Guantánamo traían. En realidad ahí la información con la que contábamos era que cada uno de ellos tenía un pasado, no por casualidad uno termina en una cárcel de alta seguridad como Guantánamo, aunque sí, en muchos casos de esos se cometieron injusticias, el propio gobierno norteamericano lo ha dicho, pero bueno, Dijab, él ha dicho que tiene simpatía por Al-Qaeda y que ganó esa simpatía por Al-Qaeda después de estar en Guantánamo. Y yo creo que una persona que manifiesta algo así, a todas luces,
se tienen que... ¿Él puede ayudar a que se radicalicen otras personas, Susana? Yo lo he conocido personalmente y lo veo muy disminuido físicamente, quizás no mentalmente, porque me parece una persona todavía lúcida, te podrá gustar más o menos el discurso que tiene. Él es una persona como el resto de los que llegaron, que tiene una concepción del mundo que responde a lo que llamamos islamista. Eso no significa necesariamente que tenga que ser ni violento ni que esté dispuesto a empuñar las armas, ¿no? Ahora bien, yo creo que convertir a Yihad en el peligro número 1 para los Juegos Olímpicos de Brasil justamente responde a lo que digo, ese desconocimiento de la prensa que agarra un titular y lo convierte en algo sensacionalista, ¿no? Me parece que desde el punto de vista de, yo no sé qué negociación llevó a cabo el gobierno del presidente Mujica con los norteamericanos, pero el hecho de que lo hayan dejado llegar hasta Uruguay los propios norteamericanos, me parecería que conociendo Estados Unidos la realidad de Uruguay, si hubiera sido uno de los más recalcitrantes, uno de los más peligrosos, no hubiera venido aquí. Quizás lo hubieran llevado a Alemania, Gran Bretaña, donde tienen otro tipo de aparato de seguridad. Dicho esto, no digo que no haya que saber dónde está, pero de ahí a convertirlo en chivo expiatorio de que es el peligro máximo para los Juegos, no, porque entre otras cosas, estos procesos de radicalización que se están dando hoy a través de Internet y demás, como lo demuestra el capítulo de Peralta en Paysandú, nos demuestran que a veces no es necesario ni que estén en contacto con otro musulmán radical aquí. No necesariamente que estén trabajando solos, sino que hoy pueden encontrar esa inspiración, ese pretexto y esa excusa, lo que llamamos el discurso de la minoría. Yo ataco porque soy la víctima. En realidad, lo pueden encontrar en otros lugares. Entonces, yo creo que sí me parece que es importante no generar más alarma social, ni aquí ni en Brasil, porque me parece que esta persona, en el año y medio que residió en Uruguay, fue tranquilo. Tenía sus propias historias de reivindicación contra Guantánamo, con el gobierno de Estados Unidos, pero eso es otro reclamo, otro tema. Y nada tiene que ver con el tema de estoy dispuesto a atentar. Muy bien. Susana Mangana, Martín Navdalevich, hablaríamos horas, pero saben cómo es el tiempo en televisión. Otro día seguimos la charla. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Momento de hacer una tanda en Desayuno.